en Helsinki, y la máxima estrella fue Zatopek, que ganó los 5.000 metros, los 10.000 metros y el maratón. Y ahora ya sin más vamos a hablar de esta magnífica película que inaugura Qué grande es el cine español, como Bienvenido, Mr. Marshall. Usted mismo, don Juan Miguel Lamet, a ver, ¿qué le ha parecido verla ahora? Dime una imagen que te haya venido a la cabeza rápidamente. Formidable, me parece una película formidable. Una película formidable porque se han reunido personas con mucho talento en esta película. En primer lugar, yo creo que la película es un homenaje muy claro a los secundarios españoles, que son, insisto en el mismo adjetivo, secundarios formidables, que nunca han tenido nada que envidiar a esos estupendos secundarios anglosajones. Pero se ha reunido el talento de Luis García Berlanga con el talento indudable también de Juan Antonio Bardén y el talento de Miguel Miura. Yo al verla ahora me ha parecido que las ideas de la película, no las ideas, me expreso mal quizá, la ideología de la película está un poco escorada hacia Bardén. El humor es de Berlanga clarísimo y el lirismo, como muy bien lo ha dicho antes Antonio Muñoz Molina, es de Miguel Miura. A mí hay momentos esplendorosos que yo creo que son típicamente de Miura, como cuando la voz en off, hago un paréntesis, que irritaba mucho a Zorín, ¿te acuerdas? En el libro El cine del momento, Zorín habla muy mal de esta película, especialmente. Pero estamos, perdona, en el apogeo de la voz en off en el cine, sí, está de moda. Sí, sí. Se han hecho películas como Perdición, que tiene voz en off, Rebeca, voz en off, y entonces ellos, hace Fernando Rey, por cierto. Fernando muy Rey, bien, además. Fernando Rey, maravillosamente. Pues Fernando Rey dice algo que a mí me suena claramente a Miura, que es que la maestra estaba soltera, a pesar de lo cual es primavera y multiplica sin equivocarse. Eso, evidentemente eso no se le ha ocurrido a Juan Antonio Bardén, eso está clarísimo, que es de Miura. En fin, a mí esta vez me ha parecido que hay mucho talento en la película y que el cine español tenía técnicamente muchas más posibilidades de lo que después se ha criticado o se ha dicho que fue el cine español de aquellos años. Bueno, es que el propio Luis... Perdona, en ese año se hizo, tú que me decías antes de empezar el programa, ¿qué otras películas se hacían en ese año? En ese año se hicieron, por ejemplo, se hizo una película muy buena de Saiz de Heredia, Los ojos dejan huellas, que era una magnífica película de José Luis Saiz de Heredia. Lo que dice Juan Miguel es que el propio Luis García Berlanga dice muchísimas veces que esa película, Bienvenido Mr. Marshall, que ahora no se podría hacer, porque esa película se hizo todavía cuando todavía en España quedaba algo de industria cinematográfica. Había más medios. Hoy día hay que reconocerlo que Bienvenido Mr. Marshall es una película imposible, pues es una película cara, con muchísimos personajes, con muchísimo casting. No se podría hacer ninguna película de Berlanga de entonces. O sea, no se podría hacer Calabuch, no se podría hacer... Jueves Milagro. Jueves Milagro, Plácido. Pero es que eso es cierto, porque eso que dice Luis siempre, yo estoy de acuerdo con él, es que la industria del cine español acabó en los años 50 y tantos. Él dice una fecha emblemática que es las conversaciones de Salamanca. Sí, tiene razón. Y tiene algo de razón. Se acabó la industria. Y a partir de ese momento se empezó a hacer un cine distinto, ya sin medios, sin decorados, sin estudios. No, hay que recordar que en Bienvenidos Mr. Marshall la plaza no es la plaza de Guadalís de la Sierra. Hay mucho elemento de decoración. Yo creo que seguro que es decorado la fuente y yo creo que es algo decorado la iglesia. Luego, hubo interiores que se hicieron en decorado. Es decir, esto ahora... Vamos a rodar a un pueblo y en primer lugar tenemos que rodar en un pueblo tal y como está. Hay que rodar en los interiores tal y como estén. Si necesitas mucha figuración, nunca puede ser el pueblo entero. Aquí esta es una película en que prácticamente en todas las secuencias está el pueblo entero. Sí, y además se ve que es el pueblo entero. Pero lo que pasa, Antonio, que en esta película, y vista ahora, si la llevamos a ese nivel, que a mí me parece interesantísimo, porque no se suele hablar de eso mucho, de decorado, el acierto de Bienvenido es que por un lado está la realidad, que Berlanga, todas las películas se rodaban en estudio. Berlanga dice, no, yo quiero un pueblo. Y quiero esas caras de la gente del pueblo, y quiero esas paredes del pueblo, y el adobe del pueblo, pero además de eso dice, voy a utilizar el decorado, y ahora voy a cambiar el pueblo en un pueblo como de Cifesa o de Sevilla Film, y entran esos tipos y hacen otro pueblo añadido a ese pueblo, con lo cual la lectura es doble, o sea que está jugando con la realidad y con la magia, con el cine y con lo que el cine provoca, ¿no? Eso es una maravilla, visto ahora. Uno de los grandes hallazgos de la última etapa del guión. Yo ahí sinceramente no quiero entrar en esa polémica de lo que es de Bardén, lo que es de Miura, lo que es de Berlanga, pero hay un hecho concreto, que es la diferencia que había en un primer guión y en un guión que es el que se rodó. Y hay un hecho que a mí me parece fundamental, que no se ha dicho muchas veces. El primer guión, la historia, creo, como están Juan Antonio Bardén y Luis García Berlanga vivos,
el pobre Miguel Miura no lo puede decir, se desarrollaba en un pueblo andaluz. Un pueblo andaluz que lo único que hacía era que se remozaba, se revestía, se ponía lleno de tópicos para recibir a los americanos. Y en la última etapa del guión, a alguien, no me atrevo a decir quién, se le ocurrió la idea de que fuera un pueblo castellano. Y evidentemente esto es un cambio fundamental en la película. Es una cosa profética, porque es una profecía de la política cultural. Porque eso es cierto, el primer guión, porque el primer guión existe, ¿eh? Y es la misma historia, evidentemente la misma parábola cruel, pero que se desarrollaba en un pueblo que ya era andaluz. La idea de que sea en un pueblo mesetario castellano que se transforma en andaluz, no sé de quién será, pero evidentemente es una idea de un alcalde de Sevilla, el año 92, propuso que los sevillanos fueran a la Expo vestidos de andaluces. Entonces yo hice un artículo diciendo que tal vez aquello era un homenaje inconsciente a esta película, ¿no? Porque es fantástico, es de reír y de llorar, porque además lleva razón. Es decir, Manolo Morán ahí, que ahí se ve que Manolo Morán es un tipo de una estatura. Si en ese momento de la película... Cuando él dice que está en Boston, te lo llevas a creer. Aquellas mentes nobles pero infantiles, dice, ¿no? Bueno, pero ¿sabéis otra cosa? Que no, como en la cuenta Berlanga no es ningún secreto, porque Berlanga dice que tuvo una hostilidad total en el rodaje, pero de los actores. Es que él confiesa que salvo Félix Fernández y Elvira Quintilla, el resto de todos los actores les parecía a él un chico joven, extravagante, loco y que no tenía ni pajolera idea. Pero fíjate lo buenos que eran, que aunque no creyeran eso en es, aquellos... Eran unos profesionales. Bueno, él lo dice de Pepisbert, dice, Pepisbert nunca creyó en mí, pero lo dice que incluso en El Verdugo. Y lo que pasa es que era un hombre tan disciplinado que siempre hacía exactamente lo que yo quería y además lo mejoraba. Pero es curioso porque en esta película, que era prácticamente la primera película que dirigía solo Berlanga y la segunda, se enfrentó con Manolo Berenguer, se enfrentó con el decorador, porque todos le miraban como un chiquito que procedía de un sitio raro que era la Escuela de Cine, el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, y entre lo dubitativo que siempre ha sido Luis, y más me imagino que sería la primera película o la segunda película, creo que había una desconfianza total, lo cual es curioso cómo Luis consiguió imponer su criterio y su mundo a un equipo muy profesionalizado, pero no necesariamente entregado a sus ideas. Sí, pero eso quiere decir que la maquinaria funcionaba. Perfecto. Eso iba yo a decir, claro. Que esa es la ventaja, la diferencia entre tener una industria y no tenerla. Claro. Es que entonces había industria, es que cuando yo he ido bienvenido había industria. Es que no solo era un chico nuevo que debutaba, Berlanga, era un chico nuevo que era la cabeza de una generación de gente joven que se había graduado, estaba graduándose en el Instituto de Investigaciones. Que no venían de la profesión. Que no venían de la profesión, sino que eran como intelectuales. De un centro. Y de un sitio donde habían aprendido. Pues, no os habéis dado cuenta, a mí una cosa que me ha sorprendido, es una reflexión tonta, pero me ha sorprendido la película cómo las obras maestras, y esto es una obra maestra, sin duda para mí, se anticipan a su tiempo. Y cuando las ves años después, resulta que han sido proféticas, que han dicho cosas que han sucedido, pero que ni siquiera el autor tenía intención, ni siquiera el autor tenía intención. Yo he estado viendo la película y de repente esa transformación de Castilla en Andalucía, se me ha venido a la mente la llegada del socialismo y el sevillanismo que se impone en este país, donde todos son academias de baile, todo el mundo quiere bailar sevillanas y todo el mundo... Yo te decía de la andalucización de Andalucía que está llevándose a cabo felizmente en la última década, ¿no? Es decir, que los andaluces, no contentos con ser andaluces, tienen que parecerlo, ¿no? Sí. Y otro aspecto curioso... ¿Se visten de andaluces? Hombre, claro. Otro que tú y yo somos andaluces, ¿eh? Logroño, Estella y Tudela. Y ahí esto que gastaron un dineral enorme. Que luego vimos una película que se llamaba Aquí hay petróleo. Claro, para un mechero. Claro. Pero eso es curioso, porque era lo mismo. Pero o sea, estaba en el ambiente. De lo profético, otro aspecto curioso es, esta película vista hoy, está claro que es una parábola cruel sobre la realidad española del año 52. Pero en su momento, cuando se estrenó, nadie fue consciente de que era una parábola de la realidad española. Pensaban que era un cuento más o menos irónico, más o menos sarcástico, pero ese aspecto que ahora que lo vemos, te das cuenta que ese pueblo de Bienvenido era lo que era España exactamente en el año 52, con todas sus miserias, todas sus ignorancias, todas sus ilusiones y todas sus torpezas. Este aspecto de que reflejó de una forma absolutamente radiográfica la realidad social de la España de su momento, eso es curioso, que en su momento nadie lo supo ver. Todo el mundo pensaba que era pues una fantasía más o menos. Eso es muy curioso. Eso no se lo puede negar nadie a Berlanga, que cuando en los 60... Todas las películas,
y a esos que se van a pasar la viaje de novios y Palma de Mallorca y aquí la Barcarola. Es la radiografía exacta, no se puede entender los 60 sin ver El Verdugo, la realidad española. Eso, claro, eso se llama talento. Es que las películas de Berlanga siempre están tratando de cosas muy concretas y de una realidad Pero es social, verdad lo que tú dices, que una realidad social de que alrededor. son más realistas de lo que parecen de Exacto, golpe, ¿no? por supuesto. Que es lo que le pasa siempre al gran arte.